Jóvenes, buenas tardes. Ya agradeciendo al doctor nuevamente la invitación a este curso, que siempre estar con jóvenes, la realidad es que nos da mucha alegría. Miren, el tema de lesión renal aguda es un tema que se complementa con la enfermedad renal crónica. Son completamente diferentes, efectivamente, pero en un momento tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Entonces es importante tener pues el tema bien definido y saber diferenciarlo para que pues nosotros, el tratamiento es completamente diferente. Esta definición pues la encuentran en cualquier libro, sin embargo, a pesar de que yo la he querido cambiar en los años, esta definición es la que se me hace más completa. Y esta definición completa, porque ustedes ven, miren, desde el momento que estamos definiéndola, es un síndrome clínico secundario de múltiples etiologías, y estas múltiples etiologías pues las vamos a analizar. Se va a caracterizar por un deterioro brusco de las funciones renales que altera la homeostasis del organismo, se asocia con frecuencia a un descenso de la diuresis y tiene como expresión común un aumento en la concentración de los productos nitrogenados en sangre. Fíjense, cuando nosotros hablamos de nitrogenados en sangre, generalmente estamos hablando de dos toxinas urémicas, que sería la urea y la creatinina. Sin embargo, después vamos a comentar que no son el mejor marcador, sobre todo en la lesión renal aguda, pero son los que tenemos a la mano, son los más baratos y todavía a nivel internacional en la literatura se sigue usando la creatinina como para definirla. Entonces, la creatinina normal, jóvenes, es de 0.8 a 1 en mujeres y de 0.8 a 1.2 en hombres. En embarazadas tiene que ser menos de 0.8. ¿Por qué? Porque una paciente embarazada está hiperfuncionando su riñón un 50% más. Entonces, la embarazada tiene que tener una creatinina menor. Si tiene más de 0.8, entonces hay que poner atención en eso, porque ya nos está diciendo que está fallando la función renal. La otra definición, para que les quede un poquito así como que pues no les diría que la memoricen, pero que les quede como un poquito todavía más como que a la mano. Si nosotros ya vimos que la creatinina sérica, esos niveles que les acabo de mencionar, pues todo incremento de 0.3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas, estaríamos hablando de lesión renal aguda. 0.3. Si ustedes ven, tenemos que tener una creatinina previa, pues, para definir que, ¿verdad?, que se incrementó. O bien un aumento de creatinina 1.5 veces sobre el nivel basal, o una disminución del volumen urinario menor de 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora en más de 6 horas. Entonces, esto también, bueno, complementa la definición que comentamos anteriormente. Esta gráfica, bueno, esta diapositiva está muy cargada, sin embargo, quiero decirles que esta gráfica pues está en todos los libros generalmente que hablan de lesión renal aguda, y si ustedes ven esta gráfica, antes definíamos la lesión renal aguda como que se incrementara la creatinina más de 2, y entonces cada quien definía de manera, a nivel internacional no había un consenso, entonces por eso los expertos a nivel mundial se reunieron e hicieron una clasificación que se llama de RIFLE, por su acrónimo en inglés: riesgo, injuria, que es lesión, falla, pérdida y la enfermedad renal crónica. Entonces esto quiere decir RIFLE. Entonces, si ustedes ven, el riesgo es el incremento de creatinina 1.5 veces sobre el nivel basal. La lesión que se incremente 2 veces, no que se incremente la creatinina a más de 2 de creatinina, sino se incremente 2 veces sobre el nivel basal, y la falla más de 4 miligramos de creatinina. Y aquí también tiene que ver la producción de orina que habíamos comentado. Esta no es necesario que la memoricen, sin embargo, que ustedes puedan consultarla cuando se presente un paciente. Y después también estos especialistas vieron que había otra clasificación, hicieron otra clasificación que se llama de Akin, y esta clasificación de Akin habla sobre 1, 2 y 3, y si ustedes ven también, aquí corresponde al riesgo el Akin 1, la lesión 2 y la falla 3. Y también tiene que ver con el incremento de la creatinina, y aquí la definición que ya les había dicho, más de 0.3 miligramos por decilitro en el incremento sobre el nivel basal, y también lo mismo 1.5 a 2. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, si la mortalidad tiene que ver, si el estadio es 1 o Akin 1, la mortalidad es del 32.9%, si es el Akin 2
este es el 46%, si ustedes ven, un AKIN3 hasta un 56%. Esa es la repercusión en relación a estas clasificaciones. Entonces, bueno, ahora bien, la incidencia pues no se conoce aquí en México, sin embargo, a nivel mundial en los países desarrollados se dice que aproximadamente se presentan 200 casos por millón de la población adulta por año y que bueno, si ustedes ven a nivel comunitario, ¿qué quiere decir esto? Un paciente que no está hospitalizado, un paciente, por ejemplo, los ancianos deshidratados o un paciente, generalmente ellos son los que tienen más riesgos y ahorita también vamos a ver los riesgos a nivel hospitalario. Si cualquiera de nosotros ingresáramos a un hospital, sabemos que implica riesgo de hasta un 2 a 7%. ¿Y estos riesgos por qué? Bueno, porque normalmente nos podemos quedar en ayuno, porque si estamos programados para una cirugía, a veces es ayuno prolongado no de 12 horas, sino a veces de 24, a veces no nos canalizan, todos los hemos vivido los que estamos en un hospital, y luego después nos dan nefrotóxicos, y luego amicacina, y luego nos dan diurético, ¿verdad? Y luego resulta que nos ponen medio de contraste. Entonces, todo eso potencializa el riesgo de que un paciente, inclusive con riñones sanos, pudiera tener a nivel hospitalario hasta un 7%, a nivel de terapia intensiva hasta un 25%, y posparo cardíaco hasta un 30%. Generalmente ya no es así como la época de que ustedes memoricen, entonces nada más para que ustedes vean la importancia que tiene cada uno de estos aspectos. Entonces, la lesión renal aguda, ¿cuáles son las causas? Hay algo que nosotros le llamamos necrosis tubular aguda, y ustedes dirían, ¿por qué necrosis tubular aguda si la necrosis solamente se puede ver por biopsia? Bueno, pues se ve que en la mayoría, los pacientes que tienen hipoperfusión renal presentan necrosis de los túbulos. Los glomérulos están en la corteza y los túbulos están en la médula, y generalmente lo primero que se daña son los túbulos, sobre todo el túbulo proximal y el asa ascendente de la rama ascendente del asa de Henle. Entonces, la necrosis tubular, cuando ya se daña el glomérulo, entonces es más severo y más irreversible. Entonces, la principal causa es la necrosis tubular aguda, sobre todo en los países tercermundistas como lo somos nosotros. ¿Por qué? Porque todavía existen diarreas, ¿verdad? O bien abortos sépticos. Ya afortunadamente pues ya se legalizó el aborto en algunos lugares, y esto bueno disminuye esta entidad. Sin embargo, bueno, la necrosis tubular aguda todavía sigue siendo la principal causa de lesión renal aguda. La prerrenal también, bueno, es importante aquí tenerla, y ahorita cada una de estas las vamos a analizar, y bueno, y la obstrucción también en menor porcentaje. La mortalidad, fíjense, ustedes dirían, bueno, seguramente todos cuando hicieron su internado y servicio social, o sobre todo el internado, estuvieron en un hospital y se dieron cuenta de que la mayoría de los hospitales más grandes o de tercer nivel, o los que le llamamos el seguro de tercer nivel, bueno, generalmente tienen unidad de hemodiálisis o inclusive algunos de segundo nivel. Sin embargo, si ustedes ven en terapia intensiva, puede haber todavía una mortalidad cuando se asocia a lesión renal aguda hasta más de 80%. ¿Cuáles son los factores que incrementan cuando esta lesión renal aguda está asociada a otras fallas, como la falla orgánica múltiple, la falla respiratoria, o tiene que ver también con enfermedad cardíaca? Para que nosotros podamos entender, bueno, para que sepamos de qué vamos a hablar, pues es importante que nosotros sepamos que las funciones del riñón, estas pueden ustedes profundizar todo lo que uno quiera, pero vamos a hablarlas pues muy superficial porque el tema es otro, pero bueno, el riñón controla el volumen, controla la concentración de electrolitos, el potasio, ya sabemos, el sodio, control de la osmolaridad plasmática, control de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina, control del equilibrio ácido-base, y tiene una función endocrina porque produce eritropoyetina, entre otras sustancias, la prostaglandina, el sistema renina-angiotensina. ¿Y quiénes son los que van a tener susceptibilidad para tener lesión renal aguda? Bueno, pues los pacientes que tengan deshidratación, depresión de volumen, edad avanzada, raza negra, la enfermedad renal crónica preexistente, la enfermedad renal crónica, la enfermedad no renal, sino la enfermedad crónica cardíaca, hepática o pulmonar, los pacientes que tienen diabetes. Los pacientes diabéticos, no todos los pacientes diabéticos vamos a etiquetarlo como que tienen daño renal. Entonces, los pacientes diabéticos que ya tienen alteraciones para algunos factores
compensadores, bueno, pues estos factores compensadores que también vamos a analizar, bueno, pues están alterados y eso hace que tengan más susceptibilidad a desarrollar lesión renal aguda. Pacientes con cáncer y pacientes que tienen anemia, que ya de por sí tienen un volumen circulante disminuido. Si además de todo esto, esta susceptibilidad, nosotros se les agrega sepsis y entre todo esto, choque circulatorio, quemaduras, bueno, pues entonces se produce esta entidad. Entonces, sin embargo, no es tan fácil como que si no todos tendríamos lesión renal aguda, sobre todo los diabéticos, ancianos, etcétera, tendrían lesión renal aguda cuando entran a un hospital y no es así. Se requieren 3 requisitos fundamentales para que haya una función renal normal. Primero, que haya un aporte sanguíneo adecuado, y el aporte sanguíneo adecuado pues nos da el volumen, ¿verdad?, circulatorio. La integridad anatómica y funcional del riñón y que tenga una vía urinaria permeable. Si no existe un aporte sanguíneo adecuado, nosotros le llamamos que es prerrenal. Prerrenal quiere decir todo lo que tenga que ver con el corazón, o sea, si tiene falla cardíaca, pues está antes de los riñones, ¿verdad? Entonces se llama prerrenal. Si no está íntegramente, si no está íntegro el riñón, bueno, pues se llama renal, porque tenga algunas enfermedades, y la posrenal cuando hay una obstrucción. Entonces la lesión renal aguda se clasifica en prerrenal, renal y posrenal. Entonces, lo que yo les comentaba, aquí si hay un volumen disminuido, también una falla cardíaca, una disminución de la presión arterial, pues es prerrenal. Si hay una falla a nivel renal, pues incluyendo sobre todo el túbulo, que eso es lo que más frecuentemente se daña, si le administramos nefrotóxicos, etcétera, bueno, pues aquí entonces ya es renal o intrínseca, y si hay una obstrucción, bueno, pues es obstructiva. Les comentaba que no es tan fácil que se produzca lesión renal aguda cuando no existen todos estos factores. Existe un mecanismo que se llama de autorregulación. Este mecanismo de autorregulación, ¿qué quiere decir? Que si se conserva una presión arterial media mayor de 80, si saben cómo se saca la presión arterial media, ¿verdad? La presión arterial media no es la diastólica ni la sistólica, bueno, es varias cosas, si la saben sacar, y si no, ahí la buscan, pero sí tiene que ser mayor de 80 milímetros de mercurio. Y si esta presión arterial media se conserva, el filtrado glomerular también se conserva. Sin embargo, si el paciente está deshidratado, tiene otros factores y disminuye la presión arterial media, bueno, entonces este mecanismo de autorregulación se altera y entonces hay hipoperfusión renal y disminución del filtrado glomerular. Este mecanismo de autorregulación va entre 80 milímetros de mercurio hasta 150 milímetros de mercurio. ¿Esto por qué tiene que ver? Esta presión, este es el glomérulo y tenemos la arteriola aferente y eferente. Esta es la aferente. Entonces, la presión, la arteriola aferente, fíjense, la arteriola aferente, está dada principalmente la vasodilatación por las prostaglandinas. Entonces, para que se conserve la presión intraglomerular y el filtrado glomerular. Y la eferente, principalmente la vasoconstricción, está por la angiotensina 2. En un paciente que tiene cierta predisposición, por ejemplo, los ancianos deshidratados o pacientes diabéticos que ya tienen aterosclerosis, y si nosotros inhibimos ese mecanismo de autorregulación y inhibimos las prostaglandinas, pero además también podemos bloquear con IECA o ARA2 ese mecanismo de autorregulación, podemos provocar lesión renal aguda. ¿Sí me explico? El mecanismo de autorregulación tiene que ver con ese equilibrio entre la vasoconstricción y vasodilatación de la arteriola eferente para que se conserve la presión intraglomerular. ¿Sí me explico? Y entonces ustedes me dirán, porque seguramente ya están más confundidos, porque me dirán, los IECA y ARA2 son nefroprotectores. ¿Por qué? Porque actúan a nivel de la arteriola eferente, indirectamente vasodilatando, disminuyen la presión intraglomerular y disminuyen la hiperfiltración. ¿Estamos de acuerdo? Pero en pacientes con predisposición, deshidratados, podemos, o ateroscleróticos, podemos hacer que este mecanismo de autorregulación se altere porque estamos inhibiendo la angiotensina 2. ¿Sí me explico?
Entonces alteramos esa vasoconstricción con esa vasodilatación y ese equilibrio. ¿Sí me explico? Los que ustedes consideran que tengan riesgos, ahorita que también los vamos a analizar, es preferible no darles todo. Por ejemplo, un paciente que está con diurético, deshidratado, va a ser sometido a cirugía y además nosotros le damos AINES y le damos losartán. Normalmente yo en pacientes ancianos, cuando me piden una valoración preoperatoria y que yo ya sé que es diabético, hipertenso de muchos años y que pudiera tener ya, cierto daño renal, entonces yo le quito los IECA y los ARA2 y momentáneamente. Entonces se los puedo seguir dando. Ahorita vamos a ver insuficiencia o lesión, enfermedad renal crónica, y les diré algunos tips en esos casos cuando ya hay esa predisposición. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque este equilibrio entre vasodilatación y vasoconstricción se tiene que conservar. ¿Por qué? Porque este es un mecanismo de autorregulación, ¿sí? Bueno, con esto lo entenderán mejor. Está el glomérulo, la arteriola aferente, principalmente regulada por las prostaglandinas, esta vasodilatación y vasoconstricción, y la angiotensina 2 en la arteriola eferente. Se tiene que conservar la presión del glomérulo para que esta presión del glomérulo haga que haya filtrado glomerular, ¿sí? Entonces, si tenemos nosotros alteraciones hemodinámicas y que haya una vasoconstricción renal severa, ¿qué es lo que ocurre? Igual que las nefrotoxinas, hay una lesión tubular directa, esa vasoconstricción finalmente, el primer paso sería que hubiera una prerrenal, pero si nosotros no corregimos la deshidratación o corregimos el sangrado, bueno, pues evoluciona a una lesión a una lesión de los túbulos, hay una lesión tubular, se forman cilindros tubulares y también se descaman las células tubulares, y entonces eso hace que haya cierta obstrucción tubular, una retrodifusión y una disminución del filtrado glomerular. Nuevamente, para que vuelvan a entender, aquí es la isquemia, la lesión de las células tubulares, y esto puede ser reversible. Hay una pérdida de la polaridad de las células, un desprendimiento de las células, aumento en la liberación distal de sodio, y esto es importante porque, fíjense, en la prerrenal, jóvenes, no hay una lesión de las células tubulares. Y entonces es un mecanismo compensador. Entonces, ¿qué pasa cuando las células tubulares están íntegras? Retienen sodio y agua. Entonces, ¿cómo está el sodio en la orina, en la prerrenal? Disminuido. ¿Por qué? Porque está ese mecanismo compensador. Sin embargo, cuando hay una lesión o una necrosis tubular aguda, donde ya se perdió esa capacidad de retención de sodio y agua, sobre todo de sodio, va a estar incrementado. Entonces, ahorita vamos a ver la fórmula del FENA, no sé si han oído hablar de esa fórmula, y si no, yo ahorita se las voy a decir. Bueno, entonces se pierde esta polaridad, una liberación distal de sodio, una retroalimentación que ya hemos dicho, túbulo glomerular, disminución de la velocidad del filtrado glomerular, y puede presentarse oliguria. ¿A qué le llamamos oliguria, jóvenes? A menos de 400 mililitros en 24 horas. Ahora bien, desprendimiento y hay obstrucción de cilindros, aumento de la presión intratubular y disminución de la velocidad del filtrado glomerular. Sin embargo, una lesión renal aguda que nosotros consideramos que se va a recuperar de 3 a 4 semanas, jóvenes, si nosotros… Fíjense bien, la lesión renal aguda se va a recuperar. Sin embargo, si hay una necrosis cortical, ¿se acuerdan que todo esto hablamos de necrosis tubular? Pero si hablamos de la necrosis cortical, donde ya están los glomérulos, donde está en la corteza, entonces puede ser irrecuperable. ¿Por qué puede ser recuperable? Porque puede ser una necrosis cortical parcial y que quede que a lo mejor con un 20 de filtrado glomerular o que quede sin nada. Entonces, un paciente de tener lesión renal aguda efectivamente puede pasar a crónica. ¿Sí me explico? Entonces, lo más importante es que nosotros identifiquemos qué factores están produciendo esta lesión renal aguda, bueno, para intentar revertir y entonces, o más bien corregir ese problema para que siga la evolución normal de las células y que se recuperen de 3 a 4 semanas. Ahora bien, esta disfunción del endotelio, bueno, pues produce una vasoconstricción,
un aumento de la endotelina que favorece la vasoconstricción, disminución del óxido nítrico y disminución también de las prostaglandinas. Y entonces los que les comentaba, nada más céntrense en lo rojo, la prerrenal, la intrínseca propia del riñón y la posrenal. Sin embargo, aquí es importante considerar que la necrosis tubular aguda es la más frecuente, sin embargo, hay otras cosas que producen daño a nivel renal, como las glomerulopatías, la enfermedad de los vasos pequeños, entre otras más enfermedades que lesionan pues el riñón. Sin embargo, como la necrosis tubular aguda es la más frecuente y generalmente es la que continúa en la prerrenal, pues es la que nos vamos a centrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la prerrenal, bueno, pues ¿qué vamos a encontrar? Pues todo lo que es la deshidratación, ¿verdad?, del paciente, sed, hipotensión ortostática, taquicardia, reducción de la presión venosa yugular, disminución de la turgencia cutánea, sequedad de mucosa, reducción de la sudoración y reducción de la diuresis. El tratamiento, pues, es así como hasta por sentido común, ¿verdad? Corregir la patología de base. Si hay hemorragia, pues corregir la hemorragia, el vómito, la diarrea, suspender diuréticos, el manejo de falla cardíaca, administrar fármacos antiarrítmicos, si es que la falla cardíaca también pues era severa, generalmente es severa cuando causa hipoperfusión renal, tratamiento de las infecciones y los que les comentaba, suspender inhibidores de las prostaglandinas y los IECA, y la azoemia prerrenal es potencialmente reversible. Sin embargo, cuando no la corregimos, porque también sabemos que a veces el paciente está vomite y aunque nosotros intentemos hidratarlo en casa, no corrige, y entonces cuando llega al hospital pues ya elevó azoados, pero además no solamente elevó azoados, sino ya no, aunque lo hidratemos bien, ya no bajan, pues entonces se presenta esta necrosis tubular aguda pero isquémica, aquí no es por nefrotóxicos, isquémica, y si ustedes ven son las mismas causas que desencadenaron la prerrenal. Y entonces esta necrosis tubular aguda puede ser isquémica o por nefrotóxicos, y estos nefrotóxicos pues es un montón de medicamentos. Si ustedes revisan lesión renal aguda en cualquier libro se van a dar cuenta pues que todos los medicamentos, lo mejor de los medicamentos es no tomarlos, ¿verdad? Pero en ocasiones pues no hay de otra, hay que tomarlos, entonces hay que darlos a los pacientes. Entonces, bueno, pues con medios de contraste y bueno, antibióticos, principalmente los aminoglucósidos. Y aquí les quiero decir algo. Miren, los nefrólogos, es muy raro alguien que dé amikacina, inclusive aunque el paciente esté en diálisis. La amikacina no solamente es nefrotóxica, sino es también ototóxica. Entonces, solamente denla si ya no queda de otra, si el cultivo es positivo y es el único sensible, y también ajusten de acuerdo a la función del riñón. Siempre piden una creatinina previa, y si es posible a los pacientes diabéticos y que tengan estos factores que ahorita también vamos a comentar, intenten dar otro antibiótico. Si no queda de otra, pues bueno, primero la vida, ¿verdad? Y después la función, pero siempre reflexionen cuando den amikacina y gentamicina. Entonces, aquí ahora la nefropatía por medio de contraste o por nefrotóxicos, fíjense, se define diferente, bueno, es casi igual, pero con incremento de 0.5 miligramos por decilitro, o bien al menos 25% del filtrado glomerular después de 48 horas. Aquí no les dije el filtrado glomerular normal. El filtrado glomerular normal es de 90 a 120 en todos los menores de 40 años, como todos los que estamos aquí. Yo también me incluyo. Tengo más de 40, pero no me gusta decir mi edad, por eso digo siempre menos de 40. Después de los 40 años, jóvenes, esto es bien importante lo que les voy a decir, disminuye 1 mililitro por año. Entonces, fíjense, le estoy dando los tips, porque en privado a mí me llegan pacientes que dicen, es que el médico me dijo que requería dializarse, y entonces, ¿por qué? Porque hizo un cálculo mal para su edad. Si es un paciente de 90 años, jóvenes, ¿cuánto debe tener de filtrado glomerular si después de los 40 disminuye 1 mililitro? Entonces, ese es normal para su edad. Sí es importante que la creatinina no va a incrementar. ¿Por qué? Porque la creatinina se produce ¿dónde? En los músculos, y generalmente puede hasta disminuir. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, si un paciente les llega con un filtrado glomerular de 50 y tiene 90 años o tiene 80 y más o menos con esa función, pues es normal para su edad. ¿Sí me explico? Bueno. Ahora, fíjense, los factores de riesgo para medios de contraste, pues son todos estos. Si ustedes ven, prácticamente son todos los que ya habíamos comentado y estos son los modificables. El volumen, tampoco, a veces nosotros somos muy dados a pensar que el paciente tiene función renal normal y de administrar un medio de contraste. Antes del medio de contraste, siempre tomar una química sanguínea. Y si tiene más de 60 de filtrado glomerular, se la hacen, si no, no. Y también, lógicamente, valorando el riesgo-beneficio, que casi ya no se utiliza ese término, pero vamos a valorar qué tanto yo requiero ese estudio, que es como que ponga en riesgo la vida o que a lo mejor está investigando un cáncer, bueno, pues entonces pues no queda de otra, entonces hidratarlo previamente y tomar precauciones. Sin embargo, si no es indispensable, mejor ultrasonido o otra situación que no ponga en riesgo la función renal. Otro estudio que sea menos tóxico para la función renal. Y existen también clasificaciones para que ustedes vean, mire, ¿cómo calculamos la cantidad de medio de contraste que se debe utilizar? Se calcula por 5 mililitros por kilogramo de peso dividido entre la creatinina sérica. ¿Sí? En términos generales, se pueden aprender esa fórmula, pero utilicen menos de 200 mililitros de medio de contraste cuando un paciente tenga factores de riesgo, ¿sí? Si ustedes ven, cada uno de estos factores, por ejemplo, si el paciente está hipotenso, tiene 5, fíjense, tiene un número 5 para el riesgo. Tan solamente tener hipotensión nos dice que tiene riesgo de nefropatía por medio de contraste de 7.5 y puede requerir diálisis el 0.04%. Si el paciente tiene de 6 a 10 puntos, tiene un 14% de desarrollar nefropatía y el requerimiento es, fíjense, de 0.12%. Sin embargo, si tiene más de 16, el riesgo de nefropatía es casi el 60% y de requerir diálisis hasta el 12.6%. ¿Sí lo ven? Entonces también esta tabla es importante, miren, mayores de 75, un paciente anémico, diabético, ¿sí me explico? Si se mete más medio de contraste, bueno, pues también pues es más riesgo. Y si la creatinina está más de 1.5, tan solamente esto tiene ya 4 puntos. ¿Sí lo ven? Y de acuerdo a la función renal también. Entonces, tomen en cuenta eso cuando quieran hacer estudios con medio de contraste. Ahora, los aminoglucósidos, fíjense, generalmente nosotros recetamos amikacina, gentamicina y no calculamos de acuerdo a la función renal. Esto es importante también y lo dejamos ir al paciente y a veces el paciente dice es que yo tuve náuseas y vómito después después de 5, 6 o 7 días de haberme administrado aminoglucósidos. Bueno, pues a lo mejor se incrementó la urea y se incrementó la creatinina y a lo mejor hasta requirió diálisis y nadie nos dimos cuenta y a lo mejor bajó solito, ¿verdad? Y ya no nos dimos cuenta que desarrolló lesión renal aguda porque a veces tampoco tomamos la precaución de pues darle seguimiento. Los medios de contraste a las 24, 48 horas se incrementa, eleva la creatinina a 0.5 y entonces ya con este medio de contraste nosotros podemos definir que se trata por pues esta lesión renal aguda por la administración de medio de contraste. El 7% requiere temporalmente sustitución renal o bien pueden progresar a enfermedad renal crónica. Entonces hay que tener ojo también con estos medios de contraste y los aminoglucósidos. Fíjense, se dice que esos tóxicos tienen una toxicidad celular directa, hay un depósito intraluminal de cristales, un depósito intersticial, pero sin embargo también hay sustancias factores de inflamación que también hacen que como que haya más daño. Entonces hay que tomar en cuenta, sí hay una toxicidad directa, pero también hay factores de inflamación que hacen que la respuesta sea más extensa. Y bueno, alteraciones de macrovasos o macro y microcirculación.
¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues restringir el uso de aminoglucósidos como tratamiento empírico, evitar la asociación con otros agentes potencialmente nefrotóxicos. Si damos aminoglucósidos y luego medios de contraste, y ustedes dirían, ¿a quién se le ocurre? ¿Verdad? Pues sí se nos ocurre. Entonces, tenemos que no dar todo junto, mantener una adecuada hidratación y modificar la dosificación clásica como dosis única diaria. ¿Cuál es la dosificación adecuada de soluciones? Generalmente se dice que la hidratación es la mejor opción, sobre todo intravenosa, 12 horas antes, a 1 mililitro por kilogramo de peso por hora. Y si ustedes ven 1 mililitro por kilogramo de peso por hora, bueno, generalmente son como 12 horas antes, son como 1 litro antes, un litro de solución fisiológica. ¿Sí? Si ya no tenemos otra opción y que ya en 1 hora máximo se va a realizar el estudio con medio de contraste, entonces le ponemos además bicarbonato de sodio, 154 miliequivalentes, que es aproximadamente un frasco, y los 850 de solución, y se la pasamos a razón de 3 mililitros por kilogramo de peso en esa hora antes del estudio. Sin embargo, la hidratación es la mejor opción. Ahora, las causas por renales, pues es principalmente todo lo que obstruya la vía urinaria. Sin embargo, quiero decirles que si nada más hay una obstrucción de un solo lado del riñón, generalmente el otro compensa. Miren, la mayoría de los pacientes, yo creo que ustedes que ya ven pacientes, lógicamente les van a preguntar, oiga doctora, ¿mi riñón es uno el dañado o los dos? ¿Nunca les han preguntado eso? Entonces, ustedes tienen que estar seguras que son los dos cuando están elevados los azuados, porque el otro ya no está compensando. Hay pacientes que, ustedes se han hecho un ultrasonido renal y saben que tienen los 2 riñones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tienen un solo riñón, tienen creatinina normal, si su riñón está sano. ¿Sí me explico? Entonces, tiene que haber una obstrucción bilateral, que es difícil y tiene que ser aguda para que se presente la lesión renal aguda, o bien si fueran portadores de un solo riñón y si se obstruyera. ¿Sí me explico? Para que el otro entonces eleve azuados. Entonces, o bien tiene que ser una obstrucción baja. ¿Para qué? Para que haya hidronefrosis. Entonces, el ultrasonido nos dará el diagnóstico, ¿verdad? Y si hay hidronefrosis, pues hay una obstrucción abajo, ¿sí? Ya sea, bueno, de uretra. Entonces, generalmente, pues ustedes dirán, bueno, hay muchas causas de que se obstruya, desde la litiasis, desde medicamentos que producen ciertos cristales, los trombos. Sin embargo, generalmente esto, por ejemplo, los tumores que también obstruyen la vía urinaria, pues son de etiología más crónica, ¿verdad? Porque es como que crecen lentamente. Tiene que ser algo más agudo para que nosotros podamos definirlo como lesión renal aguda. Y bueno, es potencialmente recuperable y está en relación directa con el tiempo de obstrucción. Entre más rápido, se dice que se debe obstruir en las próximas 6 horas y que entre más tarde en desobstruirse, entonces más daño ocurre y entonces la recuperación pues no va a ser completa, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son los síntomas? Pues todo lo que esté distendiendo la cápsula renal, pues va a ser dolor suprapúbico, dolor cólico como nefrítico y mejoría rápida, pues bueno, tras el alivio de la obstrucción. Y esto, lo del diagnóstico, pues un ultrasonido, por eso es importante que todos los pacientes que incrementan azuados le hagamos ultrasonido a la brevedad. Miren, estas son las fases de lesión renal aguda, son las fases clásicas, sin embargo, bueno, hay una ya más actual, pero bueno, les voy a mostrar las dos. Una fase de inicio, el periodo en el cual el paciente es expuesto a la agresión física o química o biológica durante 1 o 3 días, la fase de mantenimiento, y ya sabemos cuánto es el filtrado normal, ¿verdad? Y en esta fase de mantenimiento puede bajar de 5 a 10 mililitros el filtrado glomerular. Y con esta baja de filtrado glomerular, en ese momento de fase de mantenimiento es cuando requiere sustitución renal. Entonces, hay pacientes que me dicen, doctora, yo conocí a un paciente, inclusive
que le hicieron hemodiálisis un tiempo, le hicieron 1, 2, 3 o 4 sesiones y después ya nunca volvió a requerir. Seguramente era una lesión renal aguda, no era crónica, ¿verdad? Entonces puede ser en estos pacientes que elevan azuados, que el filtrado glomerular disminuye, que requieran temporalmente, en lo que se recuperan estas células que fueron dañadas, de 3 a 4 semanas, y entonces después ya no requiere sustitución renal. ¿Estamos de acuerdo? Y la fase, el 90% de los casos se resuelve en 4 semanas, aunque algunos pueden tardar más, también de acuerdo a la edad. Y la fase de recuperación, donde aparece poliuria, más de 3 litros de diuresis, y bueno, la poliuria 24-72 horas no bajan azuados. Entonces, todavía no se concentra bien la orina y entonces después de eso empieza a depurar y entonces empiezan a disminuir los azuados. Y bueno, estas son las 5 etapas: la prerrenal, la de iniciación, la de extensión del daño, la fase de mantenimiento y la fase de recuperación. Estas son otras 5 fases. Y lo que ya les había comentado, de toda la descamación y… Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues la biometría hemática. Miren, yo les he comentado aquí al principio que les dije que elevación de urea y de creatinina, ¿verdad? Principalmente creatinina, que es lo que definimos en rifle y todavía, y la disminución de diuresis. Pero si se elevan los azuados, la urea y la creatinina, y que uno no conoce el paciente, no se puede dar siempre idea si fue algo agudo o fue crónico. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Si la causa de lesión renal aguda no es el sangrado, va a tener solamente una anemia muy leve. El grado de anemia va en relación al grado de enfermedad renal crónica, por ejemplo. Entonces, si es algo agudo y no fue sangrado, va a tener una anemia leve. Puede ser que tenga los criterios para empezar a dializarlo con un filtrado glomerular menor de 10 y que tenga una urea de más de 200, pero que tenga una hemoglobina de 13, a menos que tenga riñones poliquísticos. Pero bueno, ya no quiero hacerlos más bolas, pero bueno, porque los quistes hacen más isquemia y se produce más eritropoyetina. Es muy raro, pues, pero bueno. Si el paciente no tiene nada de esto, va a tener una anemia leve. Y un paciente crónico con estos niveles de azuados va a tener una anemia severa, como con 7 de hemoglobina u 8 de hemoglobina. ¿Sí me explico? Entonces eso nos haría sospechar que es algo más agudo si no fue por sangrado. La urea, ustedes me van a decir, doctora, esas cifras ni son reales. Bueno, cada laboratorio tiene sus propias cifras. Yo traje las de ahí de Seguro Social, de 15 a 38 miligramos por decilitro. La creatinina es 0.5 a 1, a 1.2 en hombres, y 0.5, ¿por qué? Porque en embarazadas, ¿no? El BUN, ¿cómo sacamos el BUN, jóvenes? ¿Sí saben cómo se saca? El BUN es lo mismo que la urea. Entonces lo dividimos entre 4, 14, 16, no es cierto, pero sí es así, para que ustedes lo memoricen, es que no quiero que lo memoricen, pero que sí lo relacionen, 2.14. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes multiplican el BUN, por ejemplo, si ustedes ven el BUN multiplicado por 2.14, nos da la urea, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven? O incluso lo pueden hacer por 2, pues. El BUN multiplíquenlo por 2, casi da 14, ¿sí? Y entonces, y generalmente en un paciente deshidratado, la relación es 20 a 1. Ustedes también ya lo saben, ¿verdad? Ahora bien, el ácido úrico, ¿por qué se los pongo? Porque puede ser que un paciente no padezca, jamás tuvo el ácido úrico elevado, pero sabemos que el ácido úrico se elimina por el riñón, entonces puede tener también niveles elevados de ácido úrico. Lo demás lo vamos a ver a continuación. Lo rojo quisiera nada más porque pues ya sé lógicamente que estaba cargada la diapositiva, pero el sodio urinario, sobre todo es difícil diferenciar, ya les comenté cuando no conocemos al paciente, si es, ustedes dicen, ¿es prerrenal o ya hay lesión de las células tubulares? ¿Cómo podemos saber? Porque miren, cuando nos llega prerrenal, ustedes van a decir, yo me acuerdo de la clase de la doctora que nos dijo prerrenal, tenemos que hidratar, sobrehidratar, transfundir. Entonces, como no orina, todo el mundo se empieza a angustiar. No nos angustiemos, tómenlo con calma. Si no orina, no se preocupen. Pasará necrosis tubular aguda y te llamaremos 4 semanas.
¿Sí me explico? ¿Por qué? Hagan efectivamente todo lo que tienen que hacer para corregir la causa, pero si ya la corrigieron y no orina, ya pasó a necrosis tubular aguda. ¿Por qué? Porque a veces los complicamos más. ¿Qué es lo que ocurre? Por la falta de estarlo sobrehidratando, entonces ahora ya caen en edema agudo pulmonar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Miren, si ustedes ven que el sodio urinario, claro, tiene que ser siendo diurético, está disminuido en orina, ustedes todavía pueden decir es prerrenal. Vamos a continuar hidratándolo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el sodio urinario ya está elevado, entonces quiere decir que si lo sobrehidratan, ya no va a responder. ¿Sí? Entonces nada más es cuestión de esperar las 4 semanas que les dije. ¿Sí? Es así, ni se angustien porque no orina. Entonces, la densidad urinaria también aquí está una densidad más elevada y aquí perdió la capacidad de concentración. La osmolaridad también, y esta es la fórmula del FENA, miren. La fórmula del FENA es sodio urinario, fíjense, dividido entre el sodio plasmático y a su vez dividido entre creatinina urinaria, que a su vez se divide entre creatinina plasmática por 100. Entonces este es el FENA, pero tiene el mismo principio que les dije. Si el sodio urinario está disminuido, quiere decir que es prerrenal, y si está incrementado, pues es renal, ya necrosis tubular aguda. Y nada más es cuestión de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, el diagnóstico, miren, todavía les pongo la placa simple de abdomen, aunque si ustedes ven de primera intención no la anota, dependiendo del hospital donde estemos. Y la placa simple de abdomen, si no la hacen muy bien, o sea que no tenga mucha distensión abdominal el paciente o que no tenga mucho gas, se pueden ver los riñones. Los riñones miden 12 por 6 por 3. Los pueden buscar más específico y no se los van a aprender nunca, pero 12 por 6 por 3 sí, ¿verdad? Y equivale a 3 cuerpos vertebrales y medio, ¿sí? En ultrasonido, los riñones están un poquito oblicuos, entonces miden 10 centímetros en la población mexicana. ¿Por qué les digo esto? Porque tiene que ver el tamaño. Más de 3 meses, los riñones empiezan a disminuir de tamaño, y entonces sería ya algo crónico. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, si los riñones están de tamaño de 10 centímetros por ultrasonido, que ahorita vamos a ver imágenes, o bien en la placa simple de abdomen, ustedes pueden, si no les queda de otra y una placa simple de abdomen equivale a 3 cuerpos vertebrales y medio, ustedes pueden decir que los riñones están de tamaño normal y pueden pensar que pudiera ser algo agudo. ¿Sí me explico? ¿En quiénes hay excepción? En los pacientes diabéticos, porque generalmente tienen riñones más grandes, o bien en pacientes con riñones poliquísticos, pero también las siluetas se ven alteradas. Para no hacerlos más bolas, quiero que se queden con esta imagen en la mente y que ustedes vean perfectamente que hay una corteza que mide un centímetro, que está rodeando perfectamente el riñón y que se diferencia. Es más hipoecoica, esta se ve más clara, más hipoecoica. La médula está más hiperecoica, que se relaciona un poco con el hígado, si ustedes lo ven. ¿Sí? ¿Ya la tienen en la mente? ¿Y esta qué les parece? Entonces, los riñones en los otros medía 10 centímetros, es normal por ultrasonido, y en esta, si ustedes ven, los riñones están hiperecoicos. Entonces, los riñones de tamaño, aquí dice que son 7 centímetros, entonces ya no tiene corteza, jóvenes, y a esto ya le llamamos enfermedad renal crónica. Entonces, si se elevan los azuados, la crónica y la aguda eleva azuados, y hay veces que no conocemos al paciente, no tenemos creatinina previa, pero si nosotros vemos este ultrasonido y el paciente tiene criterios para dializarse, y si nos dice, oiga doctora, ¿me voy a dializar cuántas veces? ¿Unas 3 o 4 veces? No, va a ser por siempre o trasplante renal. ¿Sí me explico? Si ustedes ven este ultrasonido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para, como nuestra historia clínica y no perdernos, verdad? Entonces, tenemos que ver el estado previo del paciente, si tiene una enfermedad previa, diabético, hipertenso, la edad del paciente, si el paciente ya está, cómo estaba orinando previamente, si edematizaba o no se edematizaba, si tiene algunas toxicomanías, si se le habían administrado los 7 días de amikacina, ¿verdad? La pérdida de peso se puede relacionar con, a lo mejor con otros medicamentos también oncológicos, o bien
a una situación de cáncer, dolor de huesos, dolor suprapúbico, sobre todo el dolor suprapúbico porque puede tener incluso tan solamente pues un globo, ¿verdad? Y no orinar por eso. Un globo vesical, pérdida de líquido, está deshidratado, una cirugía reciente. Miren, no sé qué ocurre, pero siempre los cirujanos dicen, es que no perdió casi sangre. Y entonces resulta que cuando usted antes de la cirugía tenía 16 de hemoglobina y después de la cirugía tiene 8. Entonces ahí hay que ver que fue por eso. Entonces, es muy importante y también veamos el reporte de los anestesiólogos, cómo estuvo su presión arterial y en relación a ese mecanismo de autorregulación que les comenté. Que se eleven azuados, pues va a repercutir en todos los órganos. Sin embargo, aquí, por razón de tiempo, no me voy a meter mucho en los síntomas porque se los voy a dar, la uremia se los voy a dar en la enfermedad renal crónica. Y bueno, el tratamiento es nutricional, médico y sustitutivo. Y el nutricional, fíjense, ustedes dirán, los médicos no nos gusta dar dietas, pero ¿qué creen? Que o ustedes aprenden a dar dietas o tener una opción de cómo es la dieta, o van a tener que enviarlo con un nutriólogo que les va a también cobrar otra consulta, más otro laboratorio. Entonces es preferible que ustedes se vayan empapando un poco de la dieta. Yo les digo a mis pacientes, y estos son tips que les voy a dar a ustedes, no se aprendan el plato de buen comer y todo, no, porque se hacen más bolas. Hay 4 cosas que todos debemos consumir: proteínas, verduras, frutas, cereales y leguminosas. Dentro de las proteínas, la proteína forma un urea, entonces aquí nosotros tenemos que disminuir la cantidad de urea, porque están en la fase de mantenimiento. ¿Sí me explico? En esas 4 semanas que les comento. Entonces, fíjense, la cantidad de proteínas que vamos a calcular es de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso por día. Pero fíjense también, la cantidad que cualquier de nosotros sanos del riñón necesita 1.2 gramos de proteínas. Sin embargo, los fisicoculturistas, que aquí no veo ninguno, por cierto, no es cierto, sí se ve que hacen ejercicio. Entonces, los fisicoculturistas tienen una dieta hiperproteica de 1.5 hasta 2 gramos de proteínas, pero eso hace que hiperfiltre el riñón. ¿Sí me explico? Bueno, si nosotros damos 0.6 a 0.8 gramos de proteínas, de acuerdo también al catabolismo del paciente, fíjense vamos a calcularle a uno de 70 kilos, que siempre es el ejemplo, si le calculamos a 0.8, ¿cuánto sería de 70 kilos? 7 por 8. Entonces, 56 gramos de proteínas. Vamos a pensar que es 55, ¿les parece? Fíjense, cada 100 gramos de huevo tiene 13 gramos de proteínas. Cada 100 gramos de carne, sea roja o blanca, tiene entre 22 y 24 gramos de proteínas. Más también la rebanada de pan blanco, más también la leche. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si este paciente requiere 55 gramos de proteínas al día, hay que repartirlas entre 3. ¿Sí me explico? Entre 3, 55 entre 3 serían ¿cuántos? Como 15, como 15 y 18 en la mejor a mediodía y 15 en la, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si dicen 15 gramos de proteínas en la mañana, tan solamente 2 huevos ya serían 13 gramos. Entonces serían proteínas, entonces ya no podrían darle leche en ese momento, ¿sí me explico? Y entonces serían las proteínas que dijimos como la primero, las verduras, la fruta, cereales y leguminosas, donde entraría, por ejemplo, la avena, las tortillas, el arroz, ¿sí me explico? El pan blanco, el pan tostado, el pan integral, ¿sí? Y entonces sería 2 tortillas, vamos a pensar un ejemplo, a lo mejor 2 claras de huevo, ¿sí? Con la verdura, ¿cuál sería? Los ejotes, los ejotes, más atole de avena en agua, ya no podría ser leche, y la fruta, eso sería un desayuno completo. Porque nada más esto es para que tengan una idea y le den importancia un poco a la dieta y que tengan una idea general. ¿Sí saben cuánto tiene gramos de proteínas el atún?
de 90 gramos, drenado, ¿no? Fíjense, ahí dice, más o menos de 18 a 20 gramos de proteínas, de acuerdo a la marca. Lo que sí les puedo decir es que si ustedes ya seguramente dan consulta, el paciente les dice, doctora, ¿qué debo de comer? Entonces, un paciente que está enfermo del riñón, usted le dicen, mire, no consuma agua, no consuma carne roja, no consuma sal, y entonces le dice, ¿y qué como? Y ustedes no sabemos qué come, ¿no? Entonces, yo les digo, si el ácido úrico está normal, que consuma carne roja, ¿sí? Si no está hipertenso, que consuma un poco de sal, la que debemos de consumir todos, una hiposódica moderada. Si no está hipertenso, ni se edematiza. Si no se edematiza, puede consumir todo el líquido que quiera, ¿sí? Realmente no pensaba darles esto, pero es importante, nada más pensaba mencionar la dieta, pero es importante que tengan una idea de cómo está la situación con la dieta. Entonces, si ustedes ven el sodio, son 2 gramos de sodio, la sal común son 6 gramos al día, es para todos. Y ya les dije que podemos aquí variar. Las calorías de 25 a 35 calorías por kilogramo de peso, el potasio, si el paciente no orina o que tiene una función renal menor de 10 mililitros, hay que restringir el potasio a 40 miliequivalentes por día. ¿Qué cosas contienen potasio? El plátano, la guayaba cruda, el jitomate, los cítricos, esos son los más importantes. Y el líquido pues va a ser de acuerdo a la diuresis. Hay pacientes que tienen lesión renal aguda y están orinando normal. Y el fósforo, 600 al día. Voy a ir un poquito más rápido, y ustedes dirían, un paciente que no orina, lo primero que se nos ocurre pues es darle un diurético. En un paciente que tiene menos de 30 de filtrado glomerular, debemos de dar nada más diuréticos de ASA. Sin embargo, los diuréticos de ASA, fíjense lo que tiene. Efectivamente transforma la lesión renal aguda de oligúrica en oligúrica. Sin embargo, no tiene impacto sobre la mortalidad, tampoco en la recuperación renal ni en el requerimiento dialítico. Por supuesto que sí simplifica el manejo de líquidos y la hipercalemia, pero no modifica el pronóstico. Lo que nosotros hacemos es un paciente si está en anuria o oliguria, yo le doy una dosis inicial, es que entre lo que pasa de prerrenal a intrínseca, pudiera transformar de oligúrica en oligúrica, darle una dosis. Si el paciente no responde, entonces ya no darle dosis de diurético, porque además ya les comenté, el diurético, no les comenté, el diurético es ototóxico. La dopamina antes la utilizábamos mucho porque, incrementa el flujo plasmático renal, incrementa el filtrado glomerular, incrementa la excreción de sodio. Sin embargo, no se ha documentado beneficio en la mortalidad, tampoco en la prevención de la lesión renal aguda, ni tampoco en la necesidad de diálisis, y tiene potenciales efectos adversos en presencia de arritmias, isquemia miocárdica, isquemia intestinal, y también suprime la secreción de antidiurética. Entonces, la dopamina no está indicada en lesión renal aguda. Puede estar indicada si un paciente está hipotenso y primero pues es la vida y después la función, pero no como tal para lo que les comenté. Ahora, lo rojo, ¿cuáles serían las indicaciones de sustitución renal? Un BUN mayor de 100, esta sería como una urgencia, una hipercalemia mayor de 6 miliequivalentes con alteraciones en el electrocardiograma, que tenga magnesio elevado, que esté anúrico, pero que ya con alteración de los reflejos. Estas serían indicaciones absolutas urgentes, un pH también de 7.15 y que también tenga una resistencia a los diuréticos y esté con retención hídrica importante. Existen varios tipos de tratamiento de la función renal, la diálisis peritoneal, la hemodiálisis intermitente y la terapia lenta continua. ¿De qué consiste? ¿Cuál debemos utilizar? La situación del paciente, si el paciente es hipotenso, y si nosotros no tenemos terapia lenta continua, pues utilizaríamos diálisis peritoneal, o bien, si no contamos en nuestro hospital con hemodiálisis o una terapia lenta continua, pues diálisis peritoneal, porque no tenemos otra cosa. El riesgo de la diálisis peritoneal, pues que tenga más riesgo de infectarse. Si tenemos disponibilidad de un acceso vascular, hay veces pacientes que ya no tienen por dónde canalizarlos, generalmente canalizamos la yugular, o bilasubclavia, pero si no hay posibilidades, pues entonces la diálisis peritoneal, la tecnología que dispongamos en el hospital y la experiencia también que tenga el personal.
Y aquí en la hemodiálisis intermitente generalmente menor riesgo de sangrados porque la heparina que utilizamos nada más la utilizamos 3 o 4 horas. Sin embargo, hay un tratamiento de terapia lenta continua que se hace en 72 horas, entonces se utiliza esta terapia lenta continua generalmente pues es en una terapia intensiva y es un paciente pues generalmente se mantiene acostado estas 72 horas, pues son pacientes entubados y muy graves, y nosotros podemos extraer una cantidad de líquidos muy importante porque sabemos que estos pacientes de terapia pueden tener sangre, le están transfundiendo sangre, plasma, alimentación parenteral, bueno, muchísimos líquidos, y el paciente está en anuria, pues está con retención en la sarca. Entonces, con la terapia lenta continua en 72 horas, nosotros podemos extraer los líquidos que queramos, hasta 10 litros o 5 litros, lo que queramos, y en pacientes inestables. Sin embargo, esta terapia de reemplazo continua, generalmente esos 3 días vale entre 50 y 75 mil pesos, ¿verdad? Entonces, esta terapia intermitente dura 3 horas. Sin embargo, acá también la heparina, utilizamos estas 72 horas con heparina y el riesgo de sangrado pues es mayor. La terapia intermitente pues es más rápida, los pacientes que tienen hipercalemia se corrige más rápido, pero sin embargo aquí podemos utilizar más aporte nutricional y mejor control de líquidos, lo que les había comentado. Hay más riesgo de sangrado, que era lo que decía más diapositiva. Entonces, conclusión, bueno, la insuficiencia renal es irreversible en el 5% de los pacientes y en los ancianos puede ser hasta un 16%. Y aquí yo quise traerles algo donde decirles que, por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio, en 1960 se utilizaba tratamiento médico, diuréticos y diuréticos. En el infarto agudo del miocardio se utilizaba un tratamiento como reposo y analgésicos. Y en la lesión renal aguda se utilizaba un tratamiento médico como diuréticos y tratamiento de reemplazo. Y sin embargo, después del 2000, después del 2010, en el infarto agudo del miocardio utilizamos aspirinas, heparina, trombolisis, entre otras cosas, y la mortalidad también ha disminuido en el infarto agudo del miocardio. Sin embargo, en la lesión renal aguda seguimos utilizando diuréticos, tratamiento de reemplazo, y la mortalidad no ha cambiado. Y bueno, fíjense, la creatinina no es el mejor. Si ustedes ven, la creatinina sérica se eleva hasta las 48 horas después del daño, y existen otros marcadores como el N-gal y las cistatinas, por ejemplo, la cistatina C, que también ya se utiliza para definir cómo está la enfermedad renal crónica. Si ustedes ven en este momento que se produce el daño, se incrementan. Entonces, la creatinina no es el mejor marcador de daño renal. Y bueno, pues muchas gracias.